Ya está en el aire Juan Manuel Cao. A fondo. Muy bien, quiero empezar con esta imagen en Panamá, que le han puesto música al tema de Cuba. A ver. Bueno, oye, comunismo no, más claro ni el agua, ¿no? Repito, esto lo corea un grupo de cubanos en Panamá. Como saben, hay manifestaciones en cualquier lugar del mundo donde haya un exiliado cubano. Este fin de semana aquí en la Torre de la Libertad pues hubo una masiva representación de cubanos de todas las extracciones sociales, de todas las razas, de todos los tipos. Marcel Felipe estuvo aquí jueves o viernes, ¿no? Que hiciste la convocatoria. Yo pensé realmente que era muy precipitado. Correcto, jueves por la noche fue la primera vez, hicimos una, entonces el viernes lo promovimos. Y fue masivo, ¿no? Verdaderamente fue menos de 48 horas que armamos y tuvimos ahí un resultado de 5.000 personas, según los policías que estaban ahí, que le preguntamos, y es la respuesta del exilio, es el momento que se está vendiendo. No es tanto poder de convocatoria, sino el momento crucial y clave. Y no es un poder de convocatoria tampoco nuestro de Inspira América solamente, participaron todas las organizaciones, porque una cosa que ha sucedido desde el 11 de julio, se han borrado las líneas aquí en el exilio, de línea más suave, línea más dura. Estamos todos trabajando juntos. Y cuando hay uno en Washington, el otro está trabajando con la disidencia. Todavía hay un pequeño núcleo de gente que está entregada al régimen, ¿no? Haciendo campaña con la administración Biden. Bueno, pero eso es diferente. Esos no son exiliados. O sea, ese es otro tema. Yo me refiero a las organizaciones como, a ver, el directorio Más por Cuba, la brigada, que ahora estén trabajando con Cuba Decide. O sea, que siempre, de cierta forma, cierta parte del exilio más de derecha lo veía como un poco de... No, Cuba Decide, está todo el mundo con una sola voz, no hay negociación con el régimen y hacia adelante. Una sola línea que es la línea dura. Ahora, sí, el problema es que desafortunadamente sí existe esa otra gente que no son exiliados, que no les interesa ni el Partido Republicano ni Demócrata, lo que les interesa es hacer negocio con Cuba. Y mucha de esa gente están teniendo influencia en esta administración y haciendo el contrapeso a Bob Menéndez. Y fíjate si eso podría ser así, que ahora hay una noticia que a mí al menos no me ha gustado. La administración Biden ha anunciado que va a formar un grupo de trabajo para analizar el tema de las remesas, para identificar, dicen ellos, la forma más efectiva de hacer que las remesas lleguen directamente al pueblo cubano. ¿Tenemos algún sonido sobre eso? A ver. Ah, bueno, no. Sí, y también el Departamento de Estado revisará la planificación, y esto me parece más preocupante todavía, para aumentar el personal de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, para facilitar, dicen, la participación diplomática, consular y de la sociedad civil y una seguridad adecuada. ¿Tu reacción a esta noticia? Mira, es una metida de pata tan grande en todos los campos. Políticamente es una metida de pata porque eso es un insulto para el exilio cubano. Y segundo, estratégicamente es una medida de pata. Es una cosa tan estúpida que yo no lo sé, pero adivinaría que es cosa de Joe García y Raúl Martínez, porque no cabe en la mente, si tú eres demócrata y tú quieres ayudar al Partido Demócrata, no cabe en la mente que vas a tomar unas medidas tan estúpidas. Solamente cabe en la gente que quieren hacer negocio con Cuba y no les importan los demócratas. Porque, a ver, en este momento, el presidente acaba de decir muy correctamente y muy con la línea de Bob Menéndez, que le encantaría llevar remesas a Cuba, pero el problema es que no hay forma de hacerlo sin que el gobierno cubano se las quede. Entonces, hay una incongruencia ahí en ese mensaje que muestra nuevamente lo que siempre hemos dicho, la guerra civil dentro de la administración. Porque verdaderamente en este momento cualquier dinero que entre a Cuba se va a quedar en manos de la dictadura. Pero además de eso, en la parte de la embajada es aún más tonta. Porque estamos hablando que el gobierno americano, 18 agencias de inteligencia, están en el medio de hacer la investigación más profunda que se está haciendo sobre el síndrome de La Habana, los ataques acústicos, donde todavía no saben cómo es que algún rayo de energía interfiere con el cerebro de los funcionarios americanos sin hacerle daño a lo que es los huesos, o sea, la estructura. O sea, como sufrir, dijeron, un concussion sin haber tenido evidencia de golpe. Una cosa rarísima.
acaban de anunciar que ahora en Viena siguen los ataques. Ahora están en Viena, pero que iniciaron y donde más han habido es en La Habana. Y vas a mandar a toda esa gente para allá. Es decir, además, en medio de la represión, el mensaje para la dictadura es terrible porque podemos seguir haciendo lo que nos da la gana, podemos seguir reprimiendo. Por ejemplo, sigue desaparecido el valiente que el sábado interrumpió el acto, que era presidido por Raúl Castro y por Díaz-Canel. Fue golpeado por la turba paragubernamental, mientras los voceros del régimen negaban en esa misma tribuna que jamás habían atropellado a nadie. Veamos. Estamos por la revolución, que nadie se confunda, acá hay un pueblo de verdad. Ahí estamos viendo cómo lo golpean, en el fondo se escucha la voz yo creo que es el propio Díaz-Canel o cualquiera de esos funcionarios. Entonces, en medio de todo esto, vas a mandar ese mensaje a La Habana. La cuñada de este hombre que se llama Fran Ernesto Sánchez Aguilar denuncia la violencia usada contra el manifestante. Veamos. Hoy, este mismo día, estoy denunciando al gobierno cubano y a Díaz-Canel. Se llevaron a mi cuñado Fran Ernesto Sánchez Aguilar. Se lo llevaron brutalmente, le han caído a golpe. Ahora voy a subir las imágenes para que el mundo vea lo asesinos que son ustedes. Y fíjense lo que les voy a decir. Que aparezca vivo porque él salió vivo de su casa. No quiero que le pase nada. Y ya lo sabe el mundo entero para que sepa. Si le pasa cualquier cosa, ustedes son los culpables. Libérenlo y suéltenlo para que sepa, porque esto no voy a descansar. Así hay tantas personas desesperadas que hemos visto en Cuba. Hay tantos testimonios de la represión. No, totalmente. O sea, es por eso que es inconcebible este anuncio en este punto. Es decir, yo pudiera, si quiero pensar la pregunta es cuánto más allá van a ir. Si quiero pensar que es algo coordinado, pudiera decir, bueno, ahora vamos a mandar, en realidad lo que se está hablando es de mandar gente de inteligencia para que tenga una idea de la situación. Pero incluso desde ese punto de vista, paga dos precios. Primero, con los oficiales de inteligencia, exponerlos. Cada oficial de inteligencia es una gran inversión de parte de Estados Unidos. Exponerlos a algo que todavía no sabemos. Y segundo, eso lo podemos pensar los analistas, la gente que lo estudian, pero el mensaje más grande es que estamos mejorando las relaciones en el medio de esta situación. Es un mensaje completamente equivocado y me parece lo interesante, y esto me lo dijo alguien en camino para acá, alguien de Washington que conoce mucho Washington. No estarían haciendo esto si no tienen la cobertura política o dinero de alguien en Miami. Y yo creo que eso existe. Y yo no sé quién es. A mí me huele mucho como te dije, a Raúl Martínez y yo García. Es mi opinión, no tengo en este momento esos datos, pero es que no tiene sentido. No tiene lógica. A mí lo que me llama la atención es que hubo una manifestación en Washington. Tenemos imágenes, se le llevó un mensaje clarísimo ahí a la capital. Veamos. Esta presencia, ¿no?, de cubanos en Washington está motivada precisamente por el temor de muchísimos cubanos a lo largo de todo el país a que prestaran oídos sordos a la realidad de lo que está sucediendo. Y lo han dicho tantas veces, ¿no? No están pidiendo, nadie en Cuba estaba gritando el fin del bloqueo, salvo los del gobierno ahora, sino estaban pidiendo libertad, que se acabe el gobierno, estaban pidiendo cambios. Ha sido muy claro. ¿Cómo pueden virar la tortilla de esta manera? Ese es el temor, ¿no? Es porque hay intereses por medio. Por eso digo, si tú eres demócrata y lo que te interesa es el Partido Demócrata, no tomas esa actitud. O sea, la única persona que está tomando esa actitud es que tiene que estar escuchando a alguien que tiene sus intereses conectados. Y desafortunadamente los tenemos en nuestra comunidad. Hay quien cree que a lo mejor le estamos dando mucho mérito a alguno de esos actores de la realidad política, ¿no? En algún sentido son unos cadáveres públicos, ¿no? No, lo son, pero estos cadáveres públicos no pueden salir electos ni de concejal de Bolondrón, que es un pueblo que... ni de concejal de Bolondrón, pero sí se meten dentro a veces de las estructuras, hacen amistades porque están persiguiendo el dinero, tienen ese incentivo. Pero vamos a ver qué pasa. Yo creo que el llamado es tan alto del pueblo cubano-americano del exilio. El mensaje está bien claro. O sea, los amigos se miden cuando se necesitan, no a la hora de las elecciones. Así que creo que... a la hora de las elecciones se les puede
Y yo creo que es el momento de seguir mandando un mensaje bastante duro. Y otra cosa que ha levantado bastante suspicacia ha sido el anuncio en Cuba de la muerte de este general de división poco conocido, pero que resulta que hace unos meses apenas había sido nombrado jefe del Ejército Oriental. En Cuba, hasta donde tenemos entendido, hay 3 ejércitos: occidental, central y oriental. Según la nota fúnebre oficial, había nacido en 1963. O sea que es una persona, sería a lo mejor el más joven de los militares con poder. Ha despertado un montón de rumores, ¿no? A lo mejor se negó a llevar, a reprimir, no sé. No sabemos y no quiero especular, pero te voy a decir una anécdota interesantísima y muy curiosa. Hace 2 años nos contactaron unas personas que tenían información que dentro del Ejército Oriental había existido un descontento y que alguna gente los habían detenido, los habían relevado de sus puestos, pero vamos a llamarlo un descontento porque no llegó a ser una conspiración, pero que quedaron muchos que nunca se descubrieron. Entonces, yo no sé, esto tendrá alguna relación, pero me llamó la atención cuando vi eso de Ejército Oriental en particular. Yo no conocía a este general, Es que eso es otro problema, que en Cuba, si tú preguntas ahora mismo quién es jefe del Ejército Central o el Occidental, en Cuba y aquí, muy poca gente, a no ser que estén dentro de la moña esa, se saben responder. Bueno, creo que Miguel Cosillo, cuando se lo comenté, él sí lo conocía con un poco de la trayectoria, pero hay 2 cosas interesantes con eso. Primero, yo no sé si tendrá ningún vínculo, todo puede ser casualidad, aunque sea un hombre bastante joven, pero lo que me habían dicho en aquel momento, si hubiera conexión, es que habían quedado varios que no fueron detectados. O sea, no sería él el único, habrían teóricamente más. Podrán hacer lo que quieran, ¿no? Pero ellos están descabezando líderes que surgieron durante las manifestaciones. A lo mejor los líderes de verdad están dentro del ejército, dentro del partido, y esos son los peligrosos completamente para ellos, ¿no? Pero eso lo vimos en la época de Ochoa. O sea, el ejército cubano, punto y aparte de lo que nosotros acá en el exilio pensemos, dentro de ellos, a sí mismos, como ellos se ven a sí mismos, no se ven como el ala represor. Ellos siempre se ven a sí mismos como un ejército internacionalista, se creen diferentes del resto. Al Ministerio del Interior. Al Ministerio del Interior. Y eso lo vimos en la época se creen diferentes. Al final son fuerzas represivas, ¿no? Y lo que yo sí sé que es un golpe moral muy duro, todo lo que es para ellos, tiene que serlo. Te agradezco la presencia. Cuando regresemos, fíjate.